Bueno, ya estamos de regreso. Hay preocupación en cuanto a los registros. Los datos dados a conocer del COVID-19 han ido aumentando. Estamos hablando ya de un 32% semanalmente. Es una situación que en Antofagasta tiene su peor rostro, ya que el hospital regional alcanzó la ocupación total de las camas críticas y los pacientes han tenido que ser derivados a otras regiones. Queremos conversar del tema. Tenemos comunicación a esta hora con Cecilia Luengo, que es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. ¿Qué tal? Muchas gracias por el llamado y poder generar esta conversación, doctora. Hola, no, muchas gracias a ti por el contacto. Bueno, estamos viendo una situación que nos tiene alerta, porque además también estamos en un contexto muy distinto a lo que fue el primer pic, sobre todo en junio, julio, hasta agosto, porque estábamos enfrentando algo en lo cual había una preparación especial, sobre todo el sistema hospitalario. Pero hay cosas que ya entendemos que están ocurriendo, que es una expansión del virus de forma simultánea en varias regiones y la gran duda es cómo puede responder el sistema de salud, pero sobre todo el personal humano a una posible situación de crisis o de pic que se dé probablemente el verano. Bueno, es una situación difícil, generalmente independiente de la época del año en la que sea, si bien esta es una época en la que la gente suele tomar más vacaciones que durante el resto del año, por lo menos en las unidades de paciente crítico siempre se prevé que la gente tome vacaciones de forma escalonada, de manera de tener siempre la dotación más completa posible del personal. Y que haya gente de reserva, digamos, para eventualmente accidentes o contratiempos o gente que se pueda enfermar. Y siempre hay lo que se llaman coberturas o reemplazos planeados, tanto para médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, que son el personal, digamos, que trabaja dentro, por decirlo así, siempre de las unidades de cuidados intensivos, y por otra parte, los kinesiólogos y los otros profesionales que atienden también a nuestros pacientes críticos también tienen un sistema de relevo de turno. Sin embargo, es cierto que en este minuto la situación es especialmente sensible porque ya sabemos que hay un porcentaje importante de trabajadores de nuestra salud que están con licencia precisamente por problemas de salud mental, producto, muchos de ellos, de los avatares que han tenido que sufrir tanto profesional como personalmente producto de esta pandemia. Por lo tanto, el personal de salud no es más que un reflejo de lo que le pasa al resto de la población, y sí, el resto de la población también ha presentado problemas de salud mental. Lo más lógico es que quienes nos vemos expuestos de mucho más cerca y todos los días a enfrentar este tipo de problemas, este tipo de pacientes, a ver muerte de pacientes y muerte de pacientes muchas veces solos y en circunstancias que son bastante poco gratas en ese sentido, es algo que obviamente no pasa desapercibido, no pasa en vano y tiene sus repercusiones en el personal de salud. Así que, si bien siempre hay una dotación de reserva, es cierto que este es un momento especialmente sensible porque nuestro personal no solamente está cansado, sino que está agotado mentalmente, psicológicamente, por lo que ha significado esta pandemia. Y obviamente que no quisiéramos tener que enfrentar una segunda ola. Si tú le preguntas a cualquier profesional de la salud, te va a decir que no quiere una segunda ola, que no puede pasar otra vez por lo mismo, pero a pesar de eso, el compromiso laboral es importante y nosotros de todas maneras estamos preparados para hacerle frente a una segunda ola. ¿Cómo? Es más difícil, porque obviamente contamos con menos personal capacitado en este minuto, y por eso como Sociedad de Medicina Intensiva estamos reactivando todo tipo de capacitaciones y estamos reactivando también nuestra encuesta de la ocupación de las camas UCI, y eso va a salir en los próximos días durante esta misma semana.
Sí, durante el fin de semana también me tocó conversar con la Sociedad Chilena de Epidemiología y decía, si bien hay una lección, hay un aprendizaje respecto a lo vivido en el pic de la pandemia acá en nuestro país, que eso puede darnos una cierta tranquilidad, también hacia un punto a lo que usted menciona, y si tenemos un ministro que dice, los chilenos tenemos derecho a tomarnos vacaciones, con mayor razón las personas que trabajan en la salud y que se han visto expuestos a una situación de tanto estrés y lo que usted decía, ¿no? A una situación del punto de vista psicológico muy fuerte. Entonces, ¿cómo también eso, que es, podríamos decir, la capacidad de poder responder a esta segunda ola, tiene que estar acompañado de medidas por parte de las autoridades que vengan a contener? ¿Y qué esperaría usted? Se ha hablado de el cierre de las fronteras. Por otro lado, la trazabilidad no está siendo la más adecuada. Hay comunas, hemos conversado con alcaldes, sobre todo comunidades y de lugares de veraneo, como puede ser el Garrobo, que dice, no tenemos recursos para garantizar trazabilidad y darle seguimiento a los posibles aumentos y a los casos que puedan llegar. Entonces, ¿qué aspectos son para ustedes urgentes como medidas considerando esta situación en época estival? Bueno, si se corre a muchas bandas, obviamente que en alguna parte se va a fallar, pero a ver, en lo que a nosotros nos compete, nosotros podemos estar preparados como intensivistas y como personal de salud y de pacientes críticos para recibir vamos a decir, una tendencia creciente de pacientes COVID y tratar de nuevamente organizarnos y convertir más camas críticas. Eso ya lo hicimos durante la primera ola, pero el foco nuevamente no solamente tiene que estar en la parte intrahospitalaria, sino que tiene que estar fuera. Y ahí, tal como tú decías, hay una labor tanto de la autoridad competente, tanto del Ministerio de Salud como del resto de las autoridades, porque lamentablemente aquí se conjugan varios factores más allá de las medidas de salud, y también una responsabilidad de cada uno personalmente como ciudadano. Es difícil que si uno no aumenta la trazabilidad, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, y sobre todo en este sentido la trazabilidad para poder aumentar el aislamiento de forma adecuada, es difícil pensar que uno pueda aumentar la movilidad durante las vacaciones sin correr demasiado riesgo. Por lo tanto, ahí la autoridad tiene que tener un tira y afloja bastante medido de cuánto realmente es su capacidad de testear y de trazar y cuánto está siendo la positividad de los exámenes, que ya estamos en un 9,6% de positividad, independiente de que hoy día haya un número menor de 3.000 de pacientes nuevos con COVID-19. Si uno mira la positividad de las PCR, ha ido aumentando durante los días. Por lo tanto, no encontramos más de 3.000 porque no se han realizado más de 40.000 PCR, pero la positividad sigue subiendo. Por lo tanto, si no somos capaces de tener una buena trazabilidad y un buen aislamiento tanto de los pacientes como de los contactos estrechos, es difícil pensar que podamos seguir aumentando estas facilidades, digamos, para los periodos de vacaciones. Y como responsabilidad individual, yo la verdad es que llamaría a cada uno individualmente a ser consciente de su propia responsabilidad y pensar que las vacaciones, estas vacaciones no van a ser unas vacaciones normales, y estas vacaciones pueden ser unas vacaciones para descansar, pero no necesariamente significa que van a ser vacaciones para viajar. Demuestra un botón. Y ahí, ¿cuál es su opinión respecto al permiso? Porque ya hay datos que dicen que son 45.000 las solicitudes. El 70% viene desde la región metropolitana. Principalmente estamos hablando de región de Valparaíso y región de Coquimbo. Ambas, por lo menos los últimos datos, con al menos un 90% de capacidad de las camas ocupadas. Entonces, estamos viendo acá un cóctel bien peligroso. Sí, eso no es de extrañar. La gente que generalmente sale y lo hace mayoritariamente es la de la región metropolitana, y es una ecuación peligrosa, no solamente por lo que se refiere al COVID, sino que hay que recordar que si nos vamos 1 o 2 años más atrás, en la época de verano,
las principales ocupaciones de las unidades de pacientes críticos se dan por accidentes en las carreteras, por politraumatismo, Claro. por TEC grave, y si tú aquí aumentas la exposición, por decirlo así, a vacacionar y a viajar y a movilidad, estás aumentando dos cosas en forma simultánea: la posibilidad de transmitir o transitar con el virus hacia otras regiones, y por otro lado la posibilidad de, que nadie está libre, de tener un accidente en el camino y además ocupar una cama de cuidados intensivos por un politraumatismo. Entonces se conjugan lamentablemente varios factores. Yo te iba a hacer un comentario. Para muestra un botón, yo estoy en este minuto en cuarentena en mi casa porque mi nana salió positiva la semana pasada para COVID-19, así que yo y mi familia, mi hija, estamos haciendo la cuarentena como corresponde, y yo, si las cosas no se salen de borde, digamos, y no tengo que suspender mis vacaciones, me voy a tomar los días de vacaciones como corresponde, según lo que acordamos con mis compañeros, para hacerlo escalonadamente, pero no voy a viajar. Mm. Me voy a tomar unos días para descansar, pero no me voy a tomar días para viajar, y le pedí a mis padres, que tienen más de 70 años, que reconsideraran y que no salieran de vacaciones este año. Nosotros generalmente vacacionamos en la cuarta región, que era una de las regiones que tú mencionabas, y yo les pedí que por favor no viajaran, porque es prácticamente imposible mantener en todo momento el 100% de las medidas sobre Sí. todo las medidas de aislamiento físico. Si tú vas a la playa, si tú vas a un lugar y tienes que ir al supermercado, tienes que ir a una panadería, tienes que ir a un almacén, tienes que ir a un mercado, es muy difícil el 100% del tiempo asegurarte de que nunca vas a estar a menos de un metro y medio de alguien, que en la playa todo el mundo va a andar sin mascarilla, cuando alguien se vaya a bañar, etcétera. Entonces, si uno lo toma individualmente, estas vacaciones son para descansar, para tratar de despejarse mentalmente un poco, pero yo no estoy muy de acuerdo con el aumento de los viajes, sinceramente, porque además es muy difícil. Cuando uno viaja por carretera, generalmente se baja en distintos lugares. Exacto. Echa benzina, se baja al baño, compra algo para comer. ¿Y qué pasa en ese minuto si uno es portador y todavía no ha desarrollado los... Sí, Cecilia, hay un problema que tenemos con el audio. Vamos a tratar de mejorar eso, como que se nos muteó, parece, el micrófono. Así que vamos a ver cómo podemos luego reactivarlo. Cecilia, ¿me escuchas? Sí, pero estamos con ese problema. Pero bueno, voy a recapitular algunas de las cosas que estaba mencionando Cecilia mientras mejoramos este contacto. Lo primero es que es bien clara en decir que ojalá estas vacaciones sean para descansar, para quedarnos en el lugar en que vivimos y no trasladarnos a otros puntos del país, sobre todo porque esa movilidad y esos traslados son lo que está preocupando a los especialistas, y en particular acá a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, con quien estamos conversando con su vicepresidenta respecto a lo que pueda ocurrir en estas próximas semanas, porque la positividad sabemos que está en aumento, y sobre todo un aspecto que es fundamental, la capacidad de las camas ocupadas, y también como asociado a los viajes obviamente puede haber un aumento por los accidentes, que es una cifra además estadística que siempre hay en esta fecha. Cecilia, ya tenemos la comunicación contigo, entiendo, de nuevo. ¿Me escuchas? Parece que sí. Ahí sí, ya. Aprovechando esto, quería preguntarte, porque ya sabemos de dos casos de pacientes con la variante del Reino Unido, y que esta variante finalmente lo que hace es aumentar exponencialmente la cantidad de personas contagiadas, cerca de un 70%. Entonces eso inevitablemente va a llevar a que se colapse el sistema, ya que haya más riesgo de que las personas puedan obviamente agravarse, porque no hay capacidad de cómo responder, si finalmente es un poco también lo que ocurrió en el Reino Unido. Entonces, ¿qué información, qué preparación, cómo están monitoreando la situación de esta variante, que es mucho más contagiosa, que esa es la mutación del virus? Bueno, ahí eso escapa un poco a mis competencias. La verdad es que el Instituto de Salud Pública y los laboratorios que hacen las PCR y que deben informar, por lo tanto, la positividad del Instituto de Salud Pública, son los encargados de
hacer los estudios genéticos correspondientes para ver en el fondo si se generan nuevos reportes de la aparición de esta nueva cepa. Hay que recordar que el segundo paciente que apareció igual había sido contacto de la primera pasajera que había estado en Londres, Sí. digamos, a pesar de que no venía específicamente desde ahí. Pero claro, hay que estar revisando continuamente para ver si no existe otro contacto o para ver si no existe otra persona como caso en el fondo primario que pudiera en el fondo llegar a Chile y traer, digamos, nuevamente esta cepa, pero esos son, digamos, los riesgos que conlleva el aumento de la movilidad y por lo tanto el gobierno tiene que estar muy preparado para, en el fondo, poder hacer este sistema de testeo y de trazabilidad si en el fondo va a bogar por un aumento un poco de las licencias para el periodo estival, digamos, y que sabemos que hay cierta gente que lo necesita. El verano es una época en la que el comercio, el turismo, los festivales, en el fondo viven un poco de eso, pero hay que tomar los resguardos dentro de lo que nos corresponde como personal de salud y ahí lamentablemente el gobierno tiene que hacer un doble juego. Yo solamente soy encargada de velar por el sistema de salud y velar porque no colapsen las unidades de paciente crítico y desde ese punto de vista a nosotros no nos conviene que haya un aumento excesivo en la movilidad y sí nos conviene que haya una conciencia lo más fuerte posible de que no es necesario encerrarse, es difícil encerrarse cuando hay 30, 35 grados de calor afuera, Sí. pero si uno va a salir, tiene que salir tomando las precauciones y no tiene que salir a lugares que estén atochados. Uno puede subir a un cerro con la familia, hacer deporte y ir a lugares que no estén aglomerados. Ir a Sí. la playa, ir a un mall, son cosas que en el fondo no son en absoluto recomendables desde el punto de vista del atochamiento que se puede dar en esos lugares. Para finalizar, y volver a insistir obviamente en todas las cosas y estas recomendaciones que nos haces y el punto de alerta y preocupación a partir de, sobre todo, la llegada de esta variante, pero ya los casos están constatando las cifras y eso es indudable. Hoy la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, dijo que había malos tratos por parte del MinSal al personal de la salud, hacia los médicos, hay ahí una serie de bonos y de compromisos establecidos que no se estarían cumpliendo. ¿Cuál es su opinión? La verdad es que no podría emitir una opinión al respecto porque no estoy informada de cuánto se ha cumplido o no se ha cumplido. Lo que yo sé es que los médicos no estábamos dentro del acuerdo del bono, digamos, porque estamos dentro de los profesionales de la salud que se consideran mejor pagados y por lo tanto era el resto de los profesionales de la salud los que iba a recibir un bono correspondiente a lo que había sido la primera ola de la pandemia. No tengo muy claro porque lamentablemente eso depende de instituciones públicas, privadas y de muchas cosas en cuanto realmente se ha materializado realmente el pago, digamos, de este bono, pero yo espero que se materialice de la mejor manera y espero que también hayan otros estímulos y otros incentivos y nosotros también como Sociedad Chilena de Medicina Intensiva estamos trabajando para dedicarnos al cuidado de la salud mental de nuestro personal de salud, Pero ¿hay una independiente tensión en torno al tema o cómo se evalúan las relaciones con el MinSal y en particular con el ministro Enrique París? nosotros en realidad, es que ahí depende, hay la relación puede ser muy distinta con nosotros que con el colegio médico. El colegio médico hay que recordar que es una sociedad gremial y Sí. nosotros somos una sociedad científica y por lo tanto nosotros hasta el minuto siempre hemos tenido una buena relación con el ministerio independiente de quién esté a la cabeza porque nuestra disposición ha sido siempre tratar de colaborar desde el punto de vista técnico de la mejor manera posible a que se implementen las medidas en las que nosotros, como unidades de cuidados intensivos y de pacientes críticos, podamos ayudar y haciéndole ver, obviamente, al Ministerio cuáles son las necesidades y cuáles son las fortalezas y cuáles son eventualmente las debilidades que se pueden encontrar si una pandemia como esta aumenta en demasía.
Y es por eso las precauciones en el fondo que nosotros tomamos y las advertencias en el fondo que les hacemos en términos de lo que puede significar un aumento significativo de los casos en una época como esta y tomando en cuenta sobre todo el estado, la merma cuantitativa y el estado cualitativo, podríamos decir, de nuestro personal que está claramente no en su mejor momento. Pero nosotros no tenemos, digamos, no tenemos un problema relacional con el ministerio desde ese punto de vista. Perfecto. Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien. No, muchas gracias.